Bueno, soy Rocío Crosetto Bricio, soy parte del estudio Balsa Crosetto Piazzi, que es un estudio de arquitectura que lleva 10 años trabajando en Córdoba y en los últimos 4 años trabajando también en Estados Unidos. Soy una arquitecta que se interesa, la verdad, mucho por la obra construida. Me gusta poder entender el proyecto como desde su cualidad técnica, desde su material, y entenderlo también desde una cuestión formal, compositiva, un poco como piezas u objetos situados en el paisaje. Doy clases en el MIT, en Boston, y bueno, eso creo. Es súper importante, digamos, de alguna manera es como si la arquitectura siempre es como site specific, digamos, así como en relación al arte por ahí, si se quiere, como ese codo. Y de alguna manera es como que el lugar en donde uno hace un proyecto tiene mucho. De hecho, siempre conversamos mucho en el estudio de tratar de entender qué es lo que hay disponible un poco en el lugar. Y eso de lo disponible es como un empuje a hacer énfasis en mirar lo que hay de recursos materiales en un lugar, el conocimiento que tiene por ahí quién va a construir la obra, porque es muy distinto hacer una obra, por ejemplo, ahora en Córdoba o, no sé, en Estados Unidos. Entonces, también, obviamente, eso que está ahí, que tiene que ver con el sitio y el lugar en donde uno hace el proyecto, también se vincula con, por ejemplo, el clima, con la topografía, ¿no? Hay como mucha información que viene del lugar donde uno te invitan a hacer un proyecto, te llama un cliente por un proyecto o surge un proyecto de alguna manera, porque hay como muchas maneras en que llegan proyectos al estudio. Y es como que lo primero es eso, como entender el sitio, entender el lugar, y después, en base a como esas cuestiones técnicas, uno empieza a pensar el proyecto. Y creo que en ese pensamiento del proyecto también, de alguna manera, es como que hay un solo proyecto, que es como toda la obra que uno desea hacer en su vida, y esa obra va evolucionando y va transicionando. Entonces también en el momento en el que te llega un encargo, uno está pensando cosas, está conversando cosas en el estudio con mis socios, con otros colegas con los que colaboramos. Entonces esas ideas y esas conversaciones vienen al proyecto, y después el cliente y la persona que te lo encarga y sus propios deseos y sus propios anhelos es como una parte muy importante. Digamos, la arquitectura es sin duda un servicio a la persona que viene y necesita algo. O sea, surge por una necesidad, y en eso como lo principal es dar respuesta a esa necesidad. Pero uno puede dar respuesta a esa necesidad de muchas formas, incluso podríamos decir sin necesariamente estar haciendo arquitectura, ¿no? O sea, como, o sea, hay muchas maneras de tener una casa o de tener lo que sea, ¿no? Y yo creo que la arquitectura es como eso extra que uno puede de alguna manera dar, que tiene que ver con la forma, con la estética, con la belleza, con que ciertas cosas funcionen mejor de lo esperado. Sí, como con algunas cuestiones que tienen que ver o con cierta abstracción o ciertos entendimientos geométricos. O eso, por ejemplo, es lo que nosotros podemos dar de extra. Después, como que creo que eso es como por ahí lo que desde la arquitectura, las arquitectas, los arquitectos pueden dar de extra a un proyecto, resolviendo en primer lugar una necesidad, pero después también pudiendo generar algo más. Y eso es las cosas que, no sé, que te impactan cuando visitas un espacio, cuando visitas un lugar, no sé. Si pensamos en la Sagrada Familia de Gaudí, no sé, una que todo el mundo va a conocer. Es como que, bueno, hay como algo diferente, ¿no? Que permite que la vivencia de ese espacio quede en la memoria, en la experiencia. Y bueno, eso, uno sí puede aportar un poquito a eso, con obras más humildes, obviamente. Es como, bueno, creo que está bueno, digamos. Sí. Pensar la arquitectura como un espacio de arte también. Sí, sí, no sé si es como que ahí nosotros tenemos como desde nuestra disciplina como un posicionamiento, creo, que es como que yo diría como que no es arte. O sea, tiene como que se roza, pero el arte es como que funciona de otra manera, de alguna manera. No sé, es como que
la arquitectura tiene que realmente, porque por ahí se confunde, yo creo que no tanto en nuestras latitudes y nuestros territorios, porque los recursos son más acotados, pero sí en otros lados, por ahí si hay arquitectos que se sienten más artistas, por ahí terminan sucediendo cosas que a lo mejor el hecho por el que fueron concebidas, la necesidad que les dio lugar, termina no siendo resuelta o no siendo resuelta para todos o excluyendo a personas o lo que sea. Entonces, es como que realmente hay como una responsabilidad muy funcional y muy pragmática que tiene que estar en la arquitectura, pero sí hay como algo extra que da placer de alguna manera al producirlo o al experimentarlo para quien puede visitar un espacio, que creo que es importante y quizás eso es como ese pedacito del arte, no sé, quizás sí, quizás hay un pedacito, ¿no? Pero porque al final es como que la arquitectura tiene escala, tiene proporción, tiene composición, tiene lenguajes que vienen del mundo de lo visual, ¿no? Y eso creo que es el rosa. Algo que reflexionamos bastante en el estudio, en conversaciones con mis socios, es esto de que de alguna manera algo que siempre nos interesó mucho y tiene que ver con cómo empezamos a trabajar, es como en mirar lo que nosotros decimos en arquitectura, las arquitecturas sin arquitectos, digamos. Que hubo una muestra en el MoMA de Nueva York hace muchos años que se llamó Arquitectura sin arquitectos, de Werner Rudowski, y dio como origen a una serie de pensamientos dentro de la arquitectura, de también estar atentos a obras comunes o ordinarias, entre comillas, que tienen cierto valor, ya sea valor porque resuelven con pocos recursos alguna cuestión climática, no sé, lugares como tropicales de mucho calor, o porque tienen un valor estético, pero como que acá podríamos pensar que nosotros esta arquitectura sin arquitectos que vemos como en nuestro territorio de repente son galpones a la orilla de la ruta, que no sé, tienen como cubiertas súper inclinadas que nos parecen interesantes, o los silos, o las silobolsas. Yo que vengo del sur de Córdoba, como este paisaje pampeano, rural, ha sido como parte de muchas horas de la ruta, de manejar, de ir a ver obras. Y eso de alguna manera empieza como a habitar la cabeza y a estar en ese proceso de creación. Entonces, no sé, las antenas, los molinos, como varios de estos elementos han formado parte de algunos proyectos. Nos ha tocado hacer un proyecto de unos bañitos rurales en el campo y es como que de alguna manera hemos pensado ese proyecto como en diálogo con estas pequeñas infraestructuras. Y eso es algo que nos gusta mucho y que lo seguimos haciendo, incluso ahora que vivimos en Estados Unidos, cada vez que viajamos estamos como viendo qué es lo que hay. Sobre todo estas cosas que no están diseñadas por arquitectos, pero que ofrecen como información, y información que de alguna manera tiene como un contenido estético y formal y que uno puede abstraer y hacer parte del proyecto. O tienen también muchas veces como enseñanza tecnológica, como resoluciones, como, no sé, un galpón puede ser súper interesante en cómo se construye y es como que hay una lectura que viene como desde lo común o desde lo ordinario que uno puede traducir en un proyecto como más diseñado, ¿no? Y creo que está bueno. Sin duda es como que uno lo primero que hace es como dibujar el lote. O sea, como dibujar los bordes de tu espacio, es como dibujar tu hoja, ¿no? O sea, o como decir, cortar la hoja voy a hacer, o elegir el lienzo, el tamaño. O sea, lo primero que haces es como dibujar el sitio. Entonces, una vez que uno dibuja el sitio y entiende las orientaciones, digamos, de dónde tenés el norte, dónde tenés el sur, dónde está el este, el oeste, cómo se mueve el sol, si tenés una pendiente o no, o sea, como cuál es como la cuestión física del sitio, cuáles son sus dimensiones, cuál es su topografía, sus orientaciones. Una vez que tenés eso, que son 4 líneas y como cierta información, ¿no? O sea, una planta o una sección del terreno, si tiene una topografía, por ejemplo, es como empezar a imaginar de alguna manera cómo ocuparías ese lugar o qué pieza se asienta ahí. Entonces, creo que no empieza tanto de lo funcional, uno obviamente tiene en cuenta la escala de lo que vas a hacer, de alguna manera es como, bueno, cómo voy a plasmar algo acá si tiene 100 metros o si tiene 350 o si tiene 500, en relación a la escala. Entonces hay como cuestiones que son como físicas, digamos, o dimensionales, pero no tanto programáticas, en el sentido de que no empezamos nunca por pensar
la cocina va acá, los dormitorios van acá. Es como que creo que empieza a armarse un poco como, muchas veces como una cáscara de entender, bueno, quizás es una pieza que va a ir al fondo o que va a ir hacia un costado. Por ejemplo, en esta, la casa del techo inclinado, como cuando entendimos como las dimensiones del lote y su orientación, es como, si uno ve la planta, la casa ocupa exactamente la mitad del lote. Entonces hubo como un juego tipológico que decimos nosotros, que es como de planta, de decir, bueno, el interior es la mitad y el exterior es la otra mitad. Entonces, de alguna manera, el exterior funciona como una habitación al aire libre. Entonces, porque tienen como una relación espacial, hay como cosas como de la escala que permiten eso. Y creo que empieza más como una cuestión como de entender eso, estas escalas y estas dimensiones, y por ahí una idea que uno quiere en un proyecto. Por ejemplo, en esa casa teníamos como muchas ganas de hacer una cubierta inclinada. Ya habíamos hecho otra casa que llamamos la casa larga, que es una casa de 45 metros, que tiene como un techo tipo granero largo, a dos aguas, y teníamos como ganas de seguir explorando eso, como el gran interior, como un espacio interior grande, un poco como jugando con la contradicción de que es una casa chiquitita esta, la casa del techo inclinado tiene 110 metros, una casita muy pequeña, pero que vos cuando entrás, por su relación con el patio y cómo se abre el patio y por la gran cubierta, parece mucho más grande. Y como que nos gustaba como un poco eso, ¿no? Como, primero por un lado porque tenemos la posibilidad de hacer casas de pequeña escala acá para clase media, para amigos de nuestra edad que con un crédito pueden tener la posibilidad de tener un arquitecto que haga un proyecto para ellos, que eso en Estados Unidos no existe, o sea, solo la gente millonaria tiene la posibilidad de acceder a un arquitecto en el mundo privado, digamos. Y nada, entonces nos parecía que de alguna manera lograr que una casa pequeñita pudiera tener como una vivencia de mayor espacio era interesante. Y una vez que de alguna manera aparece esa idea, que en este caso vino desde la sección, que sería que nosotros los arquitectos tenemos como las plantas, la sección o los cortes, uno empieza a ordenar el programa adentro y empieza a pensar, bueno, si quiero tener la cocina que se abra al norte o al este, que tenga buena luz, quiero tener toda una casa que sea en planta baja o no, quiero tener algún espacio arriba. Y es como que ahí lo empezás como a acorralar al proyecto. Decimos como, bueno, tratar de irlo como ajustando hasta que va saliendo. Pero sí creo que nosotros en particular, como nos gusta trabajar, es que trabajamos como lento, no tenemos muchos proyectos al mismo tiempo, tratamos de estar generalmente con un proyecto si se puede en la cabeza, o dos, trabajar lento y de alguna manera poder ir desarrollando eso y dibujándolo muchas veces. Es como que una planta no se dibuja una sola vez, se dibuja 10, 15, 20 veces. Lo mismo las secciones o las vistas. Es como que todo dibujo, que es como también una lectura 2D de un espacio tridimensional, lo dibujamos, lo redibujamos, para ir ajustando esas cosas hasta lograr que todo esto dialogue, digamos. Sí, y eso está bien lo que estás preguntando, porque además estoy diciendo solo lo que pasa como por nuestras cabezas y hablamos nosotros, tipo puertas adentro del estudio. Después uno empieza a pensar esto y después lo que tenés es que además que el cliente le tiene que gustar. Entonces ese es como el gran momento también que nosotros también trabajamos mucho en un primer momento como con maquetas 1 en 200, digamos, en escala 1 en 200, que son maquetas generalmente chicas, que son, bueno, como estas maquetas que tenemos acá, que de alguna manera son más abstractas y cuentan como esa idea más cruda, digamos, como más simple, ¿no? O sea, del proyecto, como la idea principal de la forma y la función del proyecto. Y generalmente con los clientes, digamos, no hacemos renders ni nada de eso, por ejemplo, que hoy es muy común, ¿no? Hay hasta colegas que te ponen los lentes y vos ves la cocina. O sea, no nos interesa para nada eso. Entonces también uno, bueno, va también atrayendo clientes que le interesen las cosas que nos interesan a nosotros. Si no es más complicado porque es realmente un vínculo con la persona que te encarga una casa o otro proyecto de 2 años, 3 años, un vínculo así como casi un matrimonio. O sea, realmente es como que ellos tienen que pasarla bien, nosotros tenemos que pasarla bien para que el proyecto salga bien. Y claro que está como ese momento en que presentamos el proyecto, ¿no? Después de ciertas semanas de trabajo, presentamos como la idea. Y generalmente presentamos una o presentamos dos. Sí, pero ahí presentamos dos si nosotros no estamos tan seguros y nos gustan las dos.
y ahí uno conversa y bueno, si sale bien, gusta, si no, se ajusta también, así que la obra es re importante porque también es como, yo creo que el proyecto desde el momento que uno arranca hasta que se termina y uno puede decir, bueno, entrego la obra y estamos todos contentos, hay miles de batallas al medio, digamos. O sea, como que hay, sin duda, hay mucha improvisación. Es también un acto económico y vivimos en un país donde la economía es bastante no sé, improvisada. Son procesos largos, entonces claramente hay que cambiar cosas, sin duda, sin duda. Y es algo muy importante y es algo que está buenísima la pregunta, porque es algo que lo llevamos al momento de pensar el proyecto, lo incorporamos 100% a tener esa cintura de improvisar o poder cambiar cosas sin que eso mate al proyecto. Entonces es como que eso nos ha marcado mucho también en nuestra manera de diseñar, en saber que grandes gestos de alguna manera del proyecto, como no sé, tener una cubierta inclinada, saber que eso no lo vas a perder, porque es la cubierta, o sea, necesitas ponerle un techo. Pero si el éxito de tu proyecto se basa en un portón con esta chapa y el plegado y el detalle de no sé qué, eso es lo primero que va a morir, porque es lo que va a ser caro y vas a tener que trabajar con otro herrero que es más barato, que no lo puede hacer, que no tiene la máquina o que... Entonces, eso sí es muy importante, como tener claro al momento de empezar la obra o al momento de pensar el proyecto, a qué cosas no vas a renunciar y cómo asegurarte que esas cosas sean irrenunciables, porque son estructurantes del proyecto, y cuáles otras se pueden perder, pero el proyecto no va a cambiar. O sea, es como un día te pusiste una chomba y otro día te pusiste una camisa y seguís siendo vos. Parte de lo que me gusta mucho de estar en Estados Unidos, bueno, o en particular en el MIT donde estoy ahora, es que es Boston, una ciudad chiquitita, y uno se cruza con gente súper interesante, es como que hay como una concentración de gente de distintos lugares del mundo que va a dar clases, está 3 meses, se va, y bueno, y justo estaba conversando con un querido amigo ahora, un gran arquitecto brasilero, Angelo Bucci, y decía justamente algo parecido a esto, de que de la importancia de tomar riesgos, ¿no? Y que cada vez va a ser más difícil tomar riesgos en la arquitectura. Y, por ejemplo, para poner el contraste brutal, es como que en Estados Unidos es muy difícil tomar riesgos porque hay tantas regulaciones, hay tanta... como es esto, como insurance, como que uno tiene que tener tanta seguros, pagar seguros a esto, al otro. Es como que tomar riesgo es carísimo, o sea, porque es como que tu seguro para tomar más riesgo es más caro. Cuando de alguna manera todavía en Argentina, en Sudamérica, podemos como correr riesgos con los proyectos. O sea, uno puede de alguna manera, en esto como así como ser innovador, puedes decir, bueno, la verdad que quiero probar hacer una cubierta de X manera. Eso que nosotros dentro de todo, o sea, como que quizás nuestra exploración va más por otro lado, tenemos colegas que incluso van más por el riesgo estructural o qué sé yo, como otras cosas que incluso entrarían todavía más. Pero de repente probar construir con un material que nunca construiste antes o hacer una losa de alguna otra manera o tener un voladizo más grande, como cuestiones que implican cierto riesgo real y que tiene que ver con, digamos, que siempre, al menos en nuestra disciplina de la arquitectura, hay cosas increíbles que se han hecho en los últimos 100 años porque se decidió correr esos riesgos, ¿no? Y en base a mover ese borde, ese límite, se innovó. Y eso de alguna manera forma parte de la historia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es como súper importante. Creo que es importante como... Lleva mucho trabajo, obviamente, porque cada cosa nueva que uno prueba, tenés que estarle como más encima. Por esto mismo que vos decís, porque jamás deja de ser, y es lo principal y lo más importante, la casa de alguien o el lugar donde una persona va a trabajar o el lugar donde un grupo de gente va a vivir o trabajar, etcétera. Depende de lo que sea el encargo. Entonces, bueno, es como súper importante que las cosas salgan bien, pero a la vez tener la cintura de poder, bueno, generar algún cambio, ¿sí? Aportar algo distinto.
pero yo creo que la verdad como que el método es un poco a través del proyecto. Y bueno, y después este tipo de proyectos más pequeños, que son como estas instalaciones o exhibiciones que nacen un poco de nuestra relación ahora más reciente con la academia, con las universidades en Estados Unidos. Pero, pero el método es un poco, ha sido ahora estar siempre trabajando. O sea, como en verdad no es que hacemos algo y como que lo procesamos de una manera y después lo llevamos a un proyecto, sino que es como que vas pensando las ideas con un proyecto y ese proyecto sale, se define y a lo mejor algo de esa idea como que se traslada a otro y se va desarrollando en alguna otra dirección y así se va armando una especie de cadena. Sí leemos mucho, vemos mucha arquitectura, eh, conversamos con colegas, sobre todo tratamos de estar atentos a lo que podemos aprender de esto que decía antes, como del mundo construido alrededor nuestro, o no construido, también de estar en un terreno, en un lugar natural y entender cómo funcionan las cosas, pero como tratar de estar atento a lo que sucede alrededor nuestro. Sí, a mí me encanta pintar, es como algo que, bueno, que ahora con el tiempo y con la vorágine del trabajo no lo hago tanto, pero es algo que me encanta. Pero sí tengo como un placer de lo visual, de entender como composiciones que ahora de alguna manera las construimos a través de nuestros proyectos, a través como de dibujos de nuestros proyectos, que son dibujos que después sirven para la obra, ¿no? O que las construimos a través de, por ahí, fotos, de esto que te digo, de cómo fotografiar ciertas cosas, pero sí hay como un entrenamiento visual que sucede mucho en la arquitectura. Yo creo que, bueno, hay muchos arquitectos que les gusta mucho el arte y como que hay una relación ahí estrecha, pero tiene que ver con eso, con el entrenamiento del ojo, que es algo que para mí es constante, como que tengo que seguir entrenándolo, pero es como que uno va entrenando proporciones, composiciones, como balances de cosas que a nosotros nos interesa lograr en las obras y que creo que también yo disfruto mucho cuando me siento a pintar algo, como lograr eso. Y bueno, tiene que ver un poco por ahí. Que por ahí uno está en las urgencias y te cuesta como esa tomar distancia, ¿no? Y de alguna manera tomamos distancia y entendimos como, ay, mirá, sí, es como que estamos pensando en esto, estamos haciendo esto. Ay, bueno, y uno está bueno porque uno puede también pensar hacia dónde quiere ir, qué cosas quiere hacer. Creo que estuvo bueno que nuestros primeros 5 o 6 años de trabajo fueron como muy orgánicos. Como que en verdad no es que estábamos pensando queremos hacer esto, que nosotros lo vemos mucho ahora en Estados Unidos. Ay, yo quiero tener un estudio que haga esto. ¿Cómo vas a saber? ¿Qué sé yo? Depende de los trabajos que te lleguen, uno empieza a trabajar y a hacer cosas. Pero creo que después de un tiempo uno puede mirar para atrás y ordenar, te clarifica mucho el pensamiento, bueno, te permite pensar otras cosas, está bueno. Bueno, mucho la abstracción de la obra, que es algo que hoy a nosotros nos gusta porque creo que en general tenemos como una sensibilidad por lo bello o una idea, hay muchas ideas creo de la belleza, ¿no? Pero como de ciertas proporciones y como muchas de nuestras obras vos las ves y es raro que veas una puerta, o sea, como que tenemos como artilugios que hemos ido haciendo de una manera muy orgánica, pero las hemos hecho, nos han gustado y las hemos ido repitiendo. En el quincho, por ejemplo, uno no ve las puertas, siempre se ven vanos, entonces no hay como cierta abstracción tratando de sacar como los elementos cotidianos por ahí de la obra, trabajamos más con planos, es como que hay como planos llenos, planos que son como vanos, y sobre todo eso, como la abstracción, la condición como muy geométrica de la obra, como muy limpia de alguna manera, y también a la vez construida de una manera muy local, que todos nuestros proyectos se hacen, que acá es más normal, pero allá es como todo viene, cada parte viene, el picaporte viene de Italia, la panelería viene de China, y acá es como el cortadero de ladrillo está a 10 minutos de la obra, o sea, los chicos viven a 40, no sé. Entonces como que
todo de alguna manera es bien local. La manera de terminar las obras, nosotros, en general nuestras obras tienen como esa condición un poco de estar como casi sin terminar, o sea, de como mucho el ladrillo visto, el hormigón visto, viguetas vistas, estamos dejando ahora o sea, hay como lo que nos gusta es que de alguna manera la obra es como casi como más democrática en el sentido de que está hecha con materiales súper comunes y baratos, o sea, no es que son obras caras para nada. Y pero a la vez tienen como desde lo formal algo que las hace un poquito distintas por esta cuestión como de abstracción o de más inglés. Que yo lo pienso como desde un lado de que hay como menos elementos en la obra, por decirte, no sé, como esto que te comentaba del quincho, de repente en lugar de tener una puerta uno tiene como un vano, ingresa y hacia los costados están las puertas. Es algo que hemos hecho también en estos bañitos, son 3 cajitas que son unos bañitos rurales, en donde tampoco hay puertas ni ventanas, sino que hay como la manera en la que está diseñado es como que uno entra al espacio y gira, entonces eso ya te da como la privacidad de un baño, es como un bañito. Entonces hay como pequeñas decisiones de proyecto que permiten como sacar eso, o de repente en lugar de lo hacemos mucho con las carpinterías, con esto, con las puertas, las ventanas, de ocultarlas bajo otros planos. Entonces, de repente, si uno ve una foto de la obra, también la manera en que están fotografiadas las obras, pero si uno ve una foto de la obra, a lo mejor ves un muro de ladrillo con una puerta. Y eso no es tan común. O con un paño, que ni siquiera es como pues como un paño. O ves una viga y otro muro y a lo mejor en lugar de tener las ventanas están por atrás y ese muro está perforado, por decirte. Es decir, que esos son ladrillos y sacamos algunos ladrillos y las ventanas están por atrás. Entonces como que hay como un juego de que ciertos elementos que dan escala, que por ahí te da una puerta, te da una escala, una puerta tiene 2,05, ¿no? Si te dan escala, están ocultos. Entonces es como que en eso, como que va por ahí la abstracción. Entonces como que cuesta entender por ahí la escala de la obra. Puede ser algo mucho más grande capaz de lo que es. Como un juego casi medio visual. No sé. Bueno, nosotros en el estudio en general, nuestra manera de trabajar es bastante analógica. Entonces, de hecho, como que producimos muchas maquetas, como te comentaba, como generalmente la primera reunión con un cliente es una maqueta y una planta, ¿no? O sea, no hay imágenes, vienen después, pero no es algo que es como, casi después del proyecto para verificar ciertas cosas del proyecto, pero no es como parte de cómo se gesta el proyecto. ¿Por qué lo hacen así? Porque es como nuestra manera de trabajar, por placer, te diría. Sí, o sea, es como pasamos tanto tiempo con la computadora y en general ninguno de nosotros sabe hacer renders o le interesa hacer renders, entonces es algo que lo hacemos como después eh, y pensamos mucho más. O sea, creo que la respuesta más precisa es que la fotografía o el render o la imagen tiene mucha información. Entonces, de alguna manera, cuando dibujamos, ya sea en la compu o a mano o en una maqueta, podemos como seleccionar esa información. Entonces, nos gusta como en ese proceso de ideación tener solo la información como más importante. Y el render viene como después como para verificar, si el espacio está bueno. O las proporciones del proyecto están buenas, el material se ve bien, este material... Pero viene como un poquito después. Y yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la AI y demás, o sea, me parece que si sirve está buenísimo. Bueno, hace mierda el mundo, pero bueno, consume muchísimo, pero si sirve de repente para un proceso creativo y si les sirve, yo por ejemplo a mis alumnos les digo que lo usen, o sea, como que eso allá en Estados Unidos se discute mucho si usar, si no usar, si les sirve, úsenlo. Para comunicar al final el proyecto o para pensar algo del proyecto. Pero sí creo que hay, y lo veo más y más, como como una gran vuelta a lo analógico. O sea, creo que hay como mucha gente, como
cada vez, qué sé yo, capaz esto es interesante, que en la arquitectura de alguna manera sí, hubo mucha parte de mi generación y varias personas que se dedicaron a como a hacer imágenes, o sea, a producir renders y demás, y hoy con los procesos de AI, por ejemplo, eh, eso se está como democratizando más, está siendo mucho más accesible para mucha gente, entonces de alguna manera está perdiendo el valor de esas personas que lo hacían, y hay cada vez como de alguna manera más valor como en el dibujo analógico. Yo lo veo mucho en mis alumnos, que son los como jóvenes, más jóvenes, que me presentan los planos, no quieren dibujar en la compu y me presentan los planos a mano, como si, no sé, estuviéramos en los 80. Es súper interesante porque también son como maneras de dibujar que por ahí se van perdiendo y como que están teniendo un poquito de un regreso. Entonces creo que se va a ver bastante eso como en un contrapunto, como la AI va a ser más la masa y de repente lo que va a ganar más valor o quizás hasta más valor económico va a ser como el dibujo a mano o la maqueta, que de hecho tiene como un costo hoy ya mayor. O sea, producir una maqueta sale mucho más que producir imágenes hoy. Y eso para mí va a crecer más y más. Así que nada, no sé por dónde irá, pero bueno. Que todavía ejercer la profesión en nuestro país es muy lindo. Que todavía se puede tomar riesgos, esto que decía antes. Creo que hay otros lugares en donde a los jóvenes les cuesta mucho, mucho más tener su propio estudio. Y creo que todavía en Argentina, en Córdoba, a pesar de que, o quizás a pesar de eso, digamos, a pesar de que es difícil y la economía y no hay laburo y nadie tiene plata y todo un quilombo, pero que a pesar de eso sigue habiendo la posibilidad primero de tener educación gratis y pública y que todo el mundo pueda estudiar, si alguien lo desea, puede estudiar una carrera de arquitectura y ser arquitecta o arquitecto sin endeudarse una locura. Eso me parece un privilegio que hay que mantenerlo y seguir y valorarlo. Y después la posibilidad de eso, de ejercer, de tener un estudio, a mí me parece lo más lindo del mundo. Yo disfruto mucho mi trabajo y me parece que es hermoso y nada, empujar, la verdad, a que lo puedan hacer, los jóvenes que están estudiando arquitectura, que lo puedan hacer, que le metan, que tengan paciencia porque los procesos son súper lentos. Pero que trae mucha satisfacción y nada, y que traten de buscar como dentro del ámbito de la disciplina y de la profesión el lugar en el que se sientan cómodos, el lugar en el que sobre el tema y las cosas sobre las que quieran trabajar y que se reúnan de amigos y de gente que también esté apasionada, porque eso siempre abre muchas puertas y ayuda mucho y no hay nada mejor que aprender en equipo y colectivamente. Y nada, que es una profesión hermosa.